estamos aquí porque Dios así lo ha permitido. Y frente a eso nosotros vamos a decir gracias, Padre mío, por este hermoso privilegio de juntarnos el pueblo de Dios de diferentes puntos del mundo para poder estudiar tu palabra. Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas. Pasen a esta escuela sabática donde el Espíritu Santo va a ser el maestro, donde los ángeles van a custodiar todo para que salga perfecto, para que pueda llegar también este momento especial delante de la presencia del Señor como una ofrenda hecha con amor. Vamos a introducirnos en la lección para este sábado 26 de noviembre del año 2022. La lección 22 y el título es Construidos por el Señor. Vamos a tomar total atención. Queremos agradecer porque han llegado. No sabemos exactamente las circunstancias, no sabemos los esfuerzos que has hecho, pero ya estás aquí. Así que nos toca disfrutar a plenitud y dejar que el Espíritu Santo obre a través de la poderosa palabra de Dios, capaz de penetrar cualquier corazón por más duro que sea, capaz de llevar consolación por más cuenta que sea la circunstancia que estás viviendo, capaz de consolar el duelo que estás viviendo en este momento. Vamos a orar antes de empezar. Gracias, Padre mío, por habernos convocado. Acá estamos tus hijos delante de tu presencia, suplicando primeramente el perdón, Señor, por nuestros pecados, porque tú conoces nuestra condición, Señor, pero así hemos llegado. Gracias a tu Espíritu Santo aquí delante de tu altar, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a conocer los tiempos, Señor, y a responder frente a este momento tan determinante que tenemos, Señor, en nuestras vidas. Bendice a todos, especialmente a las almas nuevas, a los jóvenes. Si por ahí hay algún niño que también esté escuchando, bendice, Señor, con todo poder y gloria. Dejamos todo en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, qué alegría es encontrarnos para compartir la palabra de Dios. Hoy tenemos otro hermoso tema. Hoy nos encontraremos con grandes verdades que el pueblo de Dios debe conocer. Desde el principio hemos dicho que para conocer a Cristo es necesario conocer el santuario, ¿cierto? Porque el santuario es Cristo. Y el santuario terrenal revelaba esta verdad. No solamente para Israel antiguo, sino para el pueblo de Dios actual. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre, dice el libro de los Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres, y el santuario terrenal nos revela esta verdad. Todos los ritos y el servicio sacerdotal prefiguraban a Jesús. Mis hermanos, cada semana aprendemos más de nuestro Salvador. Cada semana nos alimentamos de este maná bendito que viene del cielo y que renueva nuestras energías para poder seguir adelante con la obra del Señor. Sean, mis hermanos, bienvenidos al estudio de la escuela sabática. El tema para hoy se titula Construido por el Señor. El tema tiene dos puntos muy interesantes que vamos a resolver. El primero lleva por título Descripción bíblica y el segundo dice dos departamentos. Así que, mis hermanos, pongámonos cómodos porque vamos a iniciar el desarrollo de la lección. El punto número 1 que vamos a tratar es descripción bíblica y la interrogante dice lo siguiente: ¿cómo describen las Sagradas Escrituras el santuario celestial? ¿Por qué es tan importante? Vamos a estudiar el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13 nos dice: y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová,
y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos. En la tierra había un santuario. Ese santuario era físico, pero representaba a Jesús. El primer santuario fue hecho por Moisés, ¿cierto? De acuerdo a los planos que le mostró el mismo Cristo en el monte Sinaí. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis, dice Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Moisés los hizo tal cual los planos mostrados por el Señor. Este santuario sería más tarde reemplazado por el templo de Salomón. Este templo fue construido en el año 957 a.C. aproximadamente, para reemplazar el tabernáculo móvil que había hecho Moisés. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Sin embargo, fue reconstruido por Zorobabel y se culminó en el año 515 a.C. Pero el santuario de Zorobabel sería destruido luego por los romanos. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Este santuario era físico y una representación de lo que existe en el cielo, ¿cierto? El tabernáculo de Moisés era un templo móvil que fue construido en el desierto por los israelitas después de salir de Egipto. Este fue el primer templo dedicado a Dios y sirvió como lugar de adoración y sacrificios durante 40 años de peregrinación en el desierto. Ese santuario, mis hermanos, explicaba a detalle el plan de salvación para la raza caída. Pero ahora ya no existe un santuario físico, ni objetos, ni cordero, porque todo era figura del Señor Jesús, y todo se cumplió en el sacrificio sustitutorio y perfecto de Jesús. Y la verdad es que sobre el santuario que es Cristo descansa nuestra fe y nuestra esperanza. Entonces mira, este santuario tenía varios objetos, tal cual lo ves en la imagen. El santuario terrenal nos presenta la puerta por el cual Jesús nos llama. También nos presenta el altar de los sacrificios, porque Cristo murió en nuestro lugar. Nos presenta el lavatorio, porque Jesús quiere limpiarnos del pecado, y Él mismo dio ejemplo de bautismo. También podemos encontrar en el lugar santo el candelero, porque Jesús desea iluminar nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Allí encontramos la mesa de los panes, porque Cristo quiere alimentarte con su presencia y quiere estar en comunión contigo mediante su palabra. El altar del incienso, porque Cristo lleva nuestras oraciones ante el Padre. Y en el lugar santísimo encontramos el arca del pacto, que es el trono de Dios. El Señor nos muestra que su misericordia y su ley son el fundamento de su gobierno. Este santuario cumplió su propósito y tuvo su fin cuando el Señor Jesús fue crucificado. Ahora, Dios había prometido a su ungido David que de su descendencia nacería quien edificaría el templo eterno. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, dice el libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, última parte, y también versículo 13 y versículos 16. Esa promesa tenía que cumplirse. Y Zacarías, capítulo 6, versículo 12, nos ilustra con mayor claridad sobre el tema. ¿Qué dice allí? Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Ya hemos visto que Dios promete a David que un descendiente de su linaje sería quien construiría el templo, ¿cierto? Sería el renuevo de justicia. Ese renuevo
que es Cristo, es revelado como Redentor y Libertador de su pueblo. O sea que Cristo es revelado viniendo en su primera y segunda venida como Salvador. En esta profecía se nos instruye de la obra tanto de Satanás como de Cristo. Esta profecía nos ilustra del poder de nuestro mediador para vencer al acusador, autor del pecado. El profeta Zacarías también nos ilustra con la futura coronación de Jesús, conocido aquí como el renuevo, que significa brote o raíz, que brota de la tierra seca. Sería Jesús quien edificaría el templo espiritual de Dios. Zacarías en estos versos nos dice que el mediador de nuestra salvación es un sumo sacerdote, coronado, un rey de origen humilde, que se elevará a un reinado victorioso sobre todos los reinos de este mundo. Ahora, el verso 13 de Zacarías también dice: Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz estará entre ambos. Es el pacto de justicia manifestado por Dios. O sea, Cristo se caracterizaría por tener todos los oficios ejercidos por personas distintas en esa época, que oficiaron en el santuario y en el templo, ¿te das cuenta? Cristo sería rey, sería profeta y sería sacerdote. Como ya lo dijimos, Moisés hizo el santuario terrenal según el modelo que le fue enseñado. Así lo dice Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Pablo declara que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo. Juan afirma que también él lo ha visto en el cielo, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Entonces, ¿quién es ese santuario que es eterno? Es Cristo, ¿cierto? Porque todo prefiguraba a Cristo. Es Cristo quien hace la obra intercesora por nosotros. Y es a Cristo a quien pertenece la gloria de la redención de la raza caída. Cristo, además de ser fundamento, también es edificador del templo de Dios. Pero, ¿cómo es este templo? Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2 dice: Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Jesús, con su sangre derramada en la cruz, venció a la muerte y se sentó a la diestra de Dios. Estar sentado a la diestra del Padre significa que Él tiene el lugar más alto. Escrito está que la mano derecha de Dios es la mano de la fuerza. Así lo dice Éxodo capítulo 15, versículo 6. Es también autoridad, como lo escribe Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y la bendición, como lo dice Génesis capítulo 48, versículo 14. Entonces, Cristo tiene la fortaleza, la autoridad y la bendición de Dios. Es el lugar más alto y el mayor honor posible. O sea, todas las cosas están sujetas a Él. Y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22 lo dice con mucha claridad: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pero el verso también dice que Jesús es sacerdote. Acuérdate que el sacerdote intercedía por el pueblo con los sacrificios de animales que servían para el perdón de los pecados. Pero Cristo, ofreciéndose como sacrificio perfecto, perdonó nuestros pecados. Así lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. Allí dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces mira, esta es nuestra esperanza. Esta palabra nos hace sentir seguros de nuestra fe. La fe en Cristo. Esa seguridad nos dice que vale la pena entregar nuestras voluntades al Señor Jesús. Porque permitiendo que Él more en nosotros,
dejaremos que la luz del entendimiento llegue a nosotros para saber la esperanza y la certeza que Él nos ha llamado y quiere compartir su herencia con nosotros. El Señor sentado a la diestra de Dios tiene autoridad sobre todo. Romanos capítulo 8 versículo 34 dice: ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mientras el hombre construyó el santuario terrenal con el modelo del cielo, Cristo es quien construyó el santuario celestial. Ahora, la importancia del santuario celestial puede clasificarse en dos asuntos muy importantes. El primero es el santuario con relación a un lugar de ayuda y salvación, que es el lugar donde Dios actúa en favor de su pueblo. O sea, es el lugar donde Cristo efectúa nuestra salvación. Y segundo, está referido al santuario de Dios como destino de su pueblo, que habitará para siempre con Dios, como lo escribe Moisés en su canto en el libro de Apocalipsis capítulo 15. Entonces, fíjate, podríamos hablar del santuario celestial con dos propósitos: como un medio y como destino. Como medio, porque es el lugar donde se concreta la salvación, y como destino, porque es el lugar donde el pueblo de Dios vivirá para siempre con Él. Toda prefiguración de sacrificios se cumplió en el Señor Jesús, como ya lo hemos explicado en las lecciones anteriores. Y después de su ministerio en la tierra fue al cielo y comenzó a interceder por 18 siglos en el lugar santo del cielo. Luego el Señor realiza, a partir del año 1844, la última parte de su obra en el lugar santísimo del cielo. Allí realiza la purificación del santuario, o el juicio investigador. Su reino es eterno. El reino de Cristo no tiene fin. Es insustituible, es indestructible, mis hermanos. Entonces, es hermoso saber que tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Y para el pueblo de Dios es tan importante, porque ahí está puesta nuestra esperanza para la iglesia, conocer la existencia del santuario celestial. Entonces, ese conocimiento es saber cuál será el final de la humanidad, en donde conocemos que hay un juicio con el propósito de que los seres humanos, creados en todo el universo, puedan quedar satisfechos de que Dios es justo al decidir quién entrará en el cielo y quién no. Eso es en el juicio a la iglesia, y también juicio a los impíos. Por lo tanto, el ministerio de Jesús es el evangelio por igual, porque no existe redención sin resolución de conflictos. Acuérdate que el día de la expiación o el Yom Kippur era un día de juicio. Así también Dios manda prepararnos para el juicio en el cielo. La preparación es en el carácter, y es perseverar en la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, dijo Dios a Moisés. Y eso fue lo que vio Moisés en el cielo. Vio que el santuario celestial es la morada de nuestro Señor Jesucristo, es la sede del gobierno de Dios. Desde el santuario celestial, Dios gobierna el universo y es el centro de adoración universal. Y eso fue lo que el profeta Juan también pudo ver. El apóstol Juan vio a Cristo pasear por el candelabro de oro del santuario celestial, en el lugar santo. Jesús regresó al cielo a partir del año 31 y hacía su obra de intercesión y perdón para la humanidad en el lugar santo hasta el año 1844, luego del cual se dio inicio a la purificación del santuario, o la última parte de la obra, que es el juicio investigador. O sea que en estos momentos, mis queridos hermanos, estamos en pleno juicio. Así que debemos tomar en serio el mensaje de la palabra de Dios. Vamos, mis hermanos, a la respuesta. ¿Cómo describen las Sagradas Escrituras del santuario celestial? Como la morada de Jesús, que está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque desde el cielo intercede por su pueblo para salvación eterna.
Pregunta número 2. ¿Qué otra característica diferencia al santuario celestial del terrenal? Estudiaremos el libro de los Hebreos, que es objeto de estudio el día de hoy, capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros, en la presencia de Dios. A ver, ¿cómo es el santuario celestial? O mejor dicho, ¿cuáles son algunas de las características del santuario celestial? Primero, el santuario celestial es real. En diversos pasajes desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que en el cielo existe un santuario. Y el rey David en el libro de los Salmos capítulo 11 versículo 4 dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea, no solamente lo vio David, sino también el apóstol Juan. Él dice en Apocalipsis capítulo 11 versículo 19: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces mira, el santuario de Dios es tan real como también lo es su trono, y también nuestro sumo sacerdote Jesús y su ministerio celestial. ¿Te das cuenta? Ponga atención al verso de Juan. Él no confunde el santuario celestial con el cielo. No, sino que menciona que el santuario celestial está en el cielo. ¿Te das cuenta? Segundo, el santuario celestial fue construido por Dios. El apóstol Juan en Patmos afirma que el templo visto en el cielo es el templo de Dios. Entonces decimos, si el templo está en el cielo y Dios vive en el cielo, vamos a concluir que Dios es el fundador del cielo y del santuario celestial, ¿cierto? Incluso el apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2 dice: está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Cuál sería la tercera característica? La tercera característica sería que el santuario celestial es el verdadero tabernáculo. El santuario celestial es muy superior al santuario terrenal. Y Pablo, en Hebreos capítulo 8, versículo 2, lo vuelve a confirmar. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, dice. Observa bien el verso. Allí dice verdadero tabernáculo. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio en el santuario celestial? Eso fue después de su muerte en la cruz. O sea, después que el servicio del santuario terrenal llegó a su fin. Como lo escribe Mateo capítulo 27, versículo 51. Fue a partir del año 31 cuando el velo del templo se rasgó en dos, que el Señor abrió el camino para su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Acuérdate que el santuario terrenal era defectuoso, era imperfecto, ¿cierto? Pero este santuario es perfecto. El santuario celestial fue modelo del santuario terrenal. Este santuario fue aquel mostrado a Moisés para que pudiera construir el santuario terrenal. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés construyó el santuario y todos sus objetos en el desierto, mirando el plano que le mostró Dios del santuario celestial. Por eso se dice que es una sombra, ¿ves? O figura, o imitación, o copia del santuario celestial. En el santuario celestial se encuentra el centro de nuestra esperanza. Todos los que confiamos y obedecemos a Dios, estamos con la mirada puesta en el gran sumo sacerdote. Y Hebreos capítulo 9, versículo 24 lo dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros, en la presencia de Dios. En este santuario está Jesús, nuestro sumo sacerdote. Allí vive el Señor, y es el centro de nuestra esperanza.
realizando la obra final en favor de su pueblo. Es Jesús quien ministra en el santuario que se encuentra en el cielo. El santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del hombre. Concierne a toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente estos temas y así estén capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que hay en ellos. Así escribió nuestra hermana Elena G. de White. Entonces, fíjate, todo el servicio que se realizaba en la tierra era una representación y sombra de las cosas celestiales. Y todo se hace realidad en el santuario celestial con Cristo. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué otra característica diferencia al santuario celestial del terrenal? La diferencia es que el santuario celestial es el verdadero y su intercesor es Cristo. Pregunta número 3. Vamos a ver qué nos dice la pregunta número 3. El subtítulo dice 2 departamentos. ¿Cuántos departamentos tenía el tabernáculo terrenal? ¿Qué había en el primero? Vamos a estudiar el libro de Hebreos capítulo 9 versículos 1 y 2. Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así. La primera parte, en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. A ver, con la muerte de Cristo, el santuario terrenal llegó a su fin. Por lo tanto, desapareció. Y así lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 13. Ahora, la pregunta es acerca del lugar santo. Sabemos que todo apunta a Jesús. Y eso lo descubrimos en la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, en Éxodo se habla de dos elementos, del pacto y de la estructura del santuario. En el libro de Levíticos se habla de las ordenanzas, de los procedimientos, de cómo se debía efectuar la ley ceremonial dentro del santuario terrenal, de los ritos que allí se hacían. Todo tenía y provenía de la ley expresa, que eran los 10 mandamientos de la ley de Dios, la cual se tenía y se tiene que obedecer. En los salmos encontramos las alabanzas, los cánticos de adoración a Dios, las oraciones, etc. Y en el libro de Daniel se habla del santuario como tema principal. Allí se nos presenta la gran profecía. Allí se nos habla de la purificación del santuario. En Apocalipsis también se habla del santuario celestial, donde está Cristo. Mientras que en el libro de los Hebreos se habla del santuario celestial y del ministerio sumo sacerdotal de Jesús en el cielo. Acuérdate que el santuario celestial fue mostrado a Moisés, quien lo construyó prácticamente en miniatura, para ilustrar la salvación al pueblo de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque el libro de Apocalipsis lo dice. El santuario terrenal estaba conformado por 2 secciones, ¿cierto? El lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santo eran donde los sacerdotes entraban todos los días a cumplir sus deberes relacionados con el culto. El lugar santo era de forma rectangular, medía 9 metros de largo por 4 metros y medio de ancho. ¿Cómo eran las paredes? El lugar santo estaba formado por 48 tablas paradas de madera, de acacia. Las tablas estaban recubiertas de oro. ¿Cómo era la puerta? La puerta del lugar santo era una cortina de colores, azul púrpura, escarlata y lino torcido. Era obra maravillosa de un bordador. ¿Y qué separaba al lugar santo del Santísimo? Lo separaba un precioso velo, suspendido de 4 columnas de madera cubiertas de láminas de oro. La puerta tenía 5 columnas de madera de acacia. Todo estaba cubierto de oro, con basas de bronce. ¿Qué objetos tenía el lugar santo? Allí se encontraban 3 objetos: el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. También fueron hechos todos sus vasos y el incensario, que también era de oro, ¿cierto? En el lugar santo,
Los objetos estaban ubicados de la siguiente manera. En el lado norte, a la derecha se ubicaba la mesa de los panes de la proposición. La mesa estaba frente al candelero. La mesa estaba construida de madera de acacia y estaba cubierta de oro. En el lado izquierdo del lugar santo se ubicaba el candelero de oro. Todo sacerdote que entraba en el lugar santo para ministrar se veían reflejados en las paredes doradas de cada lado. Eso le recordaba que los ojos del Señor lo ven todo. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra recubierta de pieles de tejones encima, dice Éxodo capítulo 36, versículo 19. Eso era la representación que había allí. Luego tenemos el altar del incienso. El altar del incienso estaba situado justo enfrente de la puerta del lugar santísimo, pegado al velo adornado que separaba al lugar santo del santísimo. Este objeto también estaba hecho de madera de acacia y estaba cubierto de oro. Era mucho más pequeño que el altar del patio y contenía una vasija de bronce que contenía las brasas del altar de bronce de los holocaustos. Era aquí donde el sacerdote quemaba una mezcla muy especial de incienso que llenaba el santuario con una nube de olor dulce que representaban las oraciones de intercesión y confesión de los creyentes, endulzadas por el Espíritu Santo. Así lo escribe Éxodo capítulo 30, versículo 8. Eso era en el santuario terrenal. Pero, ¿qué es lo que hay en el santuario celestial? En el cielo también encontramos estos objetos. ¿Qué vio Juan en el cielo? Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 dice: y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. El altar del incienso también era conocido por Moisés como altar de oro. Así está escrito en Éxodo capítulo 40, versículo 5. ¿Qué más vio Juan? Juan vio el hermoso incensario de oro. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Pero también vio el candelero y a Jesús como sumo sacerdote en el lugar santo. Y me volví, dice el profeta, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Así lo escribió en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Ahora, observa el texto de Elena de White. ¿Qué dice allí? En el primer departamento vi el candelero de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. La cortina que separaba los 2 departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla o una tira de adorno, en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. O sea, lo que había en el santuario terrenal, también lo vieron en el santuario celestial. Y la norma expresa de fiel cumplimiento también es el decálogo de los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluido el sábado. Es por eso que nosotros guardamos el sábado, mi querido hermano. Es por eso, mi querido amigo, que tú observas cada sábado que nos reunimos a guardar el día santo del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuántos departamentos tenía el tabernáculo terrenal? Tenía 2 departamentos. ¿Qué había en el primero? El candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Pregunta número 4. ¿Qué objeto importante había en el segundo departamento, el lugar santísimo? Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 5 nos va a dar la respuesta. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. La Biblia dice que el lugar santo y el lugar santísimo del santuario terrenal estaba dividido por un velo en su interior. El lugar santísimo medía 4,5 metros de ancho por 4,5 metros de largo. Tenía forma cuadrada. El lugar de encuentro entre Dios
y el sumo sacerdote, una vez al año se producía allí. Era el centro del servicio de expiación e intercesión y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera, de acacia, recubierto de oro por dentro y también por fuera. ¿Qué se custodiaban dentro del arca? Allí se encontraba la vara de Aarón, que reverdeció. Esa vara le recordaba a Israel de su rebelión contra la autoridad del Señor. La vara de Aarón que reverdeció prueba el poder de Dios para dar vida a lo que está muerto. ¿Te das cuenta? También contenía un depósito con maná. El maná le recordaba a Israel la provisión de Dios y su ingratitud. Eso significa Dios provee. Ahora, el arca contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos de la ley de Dios, que significa Dios protege. Era la ley del pacto. Los 10 mandamientos, mis hermanos, eran los que Dios había escrito con su propio dedo, y son el fundamento del trono de Dios y el reflejo de su carácter. Era la gran regla de rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor. Claro que después de un tiempo solo se observaron las tablas de la ley. Ya no encontramos la vara de Aarón ni el maná del cielo. Así lo dice Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9 de la Nueva Versión Internacional. En el arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. El arca era llamada también arca del pacto o arca de la alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios con Israel. La cubierta del arca se llamaba propiciatorio y estaba hecha de una sola pieza de oro. Encima tenía 2 querubines. Los querubines eran de oro, mis hermanos. Había uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo, en señal de reverencia y humildad. Esto era el lugar santísimo del santuario terrenal. Pero en la isla de Patmos, Juan también vio el arca, ya no en la tierra, sino en el cielo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Lo mismo vio Elena de Guay en su visión. Ella vio el arca del pacto con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Queridos hermanos, no existe ni existirá edificio en el mundo que represente la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde miles y miles le sirven y millones están delante de él, como lo dice Daniel capítulo 7, versículo 10. De aquel templo lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes y resplandecientes se cubren el rostro en su oración. Esas verdades del santuario real del cielo y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre, se tenían que enseñar, mis queridos hermanos, mediante el santuario terrenal y también mediante sus servicios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué objeto importante había en el segundo departamento, el lugar santísimo? Allí se encontraba el arca del pacto, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Cuál es la relación entre el tabernáculo terrenal y el santuario celestial? Vamos a estudiar, mis hermanos, el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 5, que dice lo siguiente: los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés, cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El santuario terrenal es el instrumento de enseñanza usado durante más tiempo en las Escrituras y revela la misión de Cristo durante la era cristiana. El santuario es una parábola y Pablo en el libro de los Hebreos capítulo 9 versículo 9 lo dice con mucha claridad, lo cual es símbolo para este tiempo presente, dice el apóstol. Es por eso que se dice que el santuario terrenal era una imitación del santuario celestial, ¿cierto? Si es un símbolo o una sombra,
significa que existe algo que es real. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré, dice Éxodo capítulo 25, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Cuando hablamos de réplica, hablamos de algo tridimensional, o sea, de un objeto que tiene altura, anchura y profundidad. El santuario se construyó a través de una maqueta en miniatura del santuario celestial. El santuario terrenal era sombra del original celestial. Los corderitos que se sacrificaban allí en el templo eran una sombra proyectada hacia atrás del Cordero de Dios muerto en el Calvario. Igualmente los sacerdotes terrenales eran una sombra del sacerdote celestial Jesucristo, porque su ministerio en el cielo arrojaba su sombra hacia atrás y aclaraba el ministerio del sacerdocio judío. Entonces mira, hay un santuario celestial que no podemos separar del santuario terrenal, y los dos están estrechamente asociados al pueblo de Dios. O sea, el Antiguo Testamento revela la existencia del santuario. El santuario es Cristo, ¿cierto? Y el profeta Isaías, capítulo 8, versículos 13 y 14, última parte, así lo dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario, dice el profeta. Qué hermoso, hermanos. El santuario se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1, versículo 14. El santuario se ubica en el centro del pueblo de Dios, ¿cierto? Cristo es el templo de Dios, que estuvo presente entre nosotros. Y este es el santuario de quien hablaba Zacarías en el capítulo 6, versículos 12 y 13, que hemos estudiado en la primera pregunta. ¿Te das cuenta? Además de esto, el mismo Jesús, cuando realizaba su ministerio en la tierra, dijo que él era el templo. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo, de su cuerpo, dice Juan capítulo 2, versículos 19 y 21. Entonces fíjate, hay una estrecha relación. Jesús es hecho el verdadero santuario, y de él enseñaba el santuario terrenal. Es por eso que Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice: los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero, ¿cuál es esa relación? Vamos a ver cuál es esa relación. Tanto el santuario terrenal como el santuario celestial se relacionan de manera tanto estructural como funcional. ¿Qué dice la Biblia respecto a la relación estructural? Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. La estructura no solamente es la parte física, sino también la organización de cómo estaban las cosas en el santuario. Y es precisamente la estructura de 2 departamentos del santuario terrenal que apunta no solamente a un santuario celestial con 2 partes, sino que también apunta al ministerio de Cristo en sus 2 fases en ese lugar. La primera fase en el lugar santo, desde el año 31 hasta el año 1844. Y la segunda fase en el lugar santísimo, que es a partir del año 1844. Entonces, ya hemos visto que el santuario terrenal tenía 2 ambientes, ¿cierto? Uno llamado lugar santo, que era el primer departamento donde estaba el candelabro con las 7 lámparas, una mesa con los panes de la proposición y el altar del incienso. Allí ocurría el servicio diario de intercesión de los sacerdotes por el pueblo de Dios. Y después del velo estaba el lugar santísimo, o el segundo departamento. Ahí se permitía la entrada solamente del sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, con su tapa llamada propiciatorio, y dentro de ella las tablas de piedra de la ley.
Esa tabla contenía los 10 mandamientos de la ley del Señor. Tenía también 2 querubines mirando con reverencia hacia el arca y representaba el respeto de los ángeles celestiales por la ley de Dios. Eso era en el santuario terrenal. Ahora, el libro de Apocalipsis presenta visiones del santuario celestial. Describe a Cristo como sacerdote en el lugar santo, andando entre los 7 candeleros. Igualmente presenta el altar del incienso. También presenta el lugar santísimo con el arca del pacto. Entonces, hay una relación estructural, pero también existe una relación funcional. El santuario terrenal fue construido de acuerdo al santuario celestial, ¿cierto? Entonces fue un camino de acceso al celestial. ¿Cómo lo sabemos? Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 7, dice lo siguiente. Vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Mientras el santuario terrenal fue un lugar de la manifestación divina y del culto verdadero, el santuario celestial es el lugar de la morada de Dios. Es el lugar de reunión, de adoración, y donde Él manifiesta su voluntad, su juicio, y también manifiesta su perdón. Es el lugar donde Dios se encuentra con sus criaturas celestiales. Ya dijimos que en el mundo no hay nada que se asemeje al santuario celestial. El santuario terrenal era solamente una representación pequeñísima. Era una maqueta en miniatura del santuario celestial. Era llamado el tabernáculo del testimonio, porque allí estaban las tablas del testimonio. O sea, la copia de la ley de Dios, escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Pero en el santuario celestial está la ley original, por la cual el Santo Rey rige a todos los seres pensantes del universo. Aquí te dejo los versos para que tú lo puedas revisar. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál es la relación entre el tabernáculo terrenal y el santuario celestial? La relación es estructural y funcional, como camino a la vida eterna. Pregunta número 6. ¿Cuál de los 2 tabernáculos es mayor y más perfecto? Hebreos capítulo 9, versículo 11 nos va a dar la respuesta. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. El santuario terrenal tenía un propósito divino aquí en la tierra, pero también tendría un final. Y todo lo que allí se realizaba apuntaba a Jesús. Entonces terminaría cuando Cristo moriría en la cruz. Fíjate, el sacerdocio en la tierra fue establecido por Dios. Solo que los sacerdotes del pacto antiguo fueron hombres mortales, fueron imperfectos, fueron sujetos a cometer errores, a pecar. Estuvieron rodeados de muchas flaquezas. Y por esa causa presentaban ofrendas por sí mismos y también por el pueblo, como lo escribe Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 3. Estos sacerdotes tenían reglas y procedimientos establecidos por Dios para llevar a cabo el servicio sacerdotal. Económicamente hablando, mis hermanos, las ofrendas eran costosas. En Israel antiguo, cada responsabilidad era diferente una de otra. Es por eso que se establecieron distintas ofrendas para la expiación del pecado. Por ejemplo, el sumo sacerdote o la congregación tenían que ofrecer un becerro.
y este animal era el más costoso. Luego el gobernante o jefe ofrecía un macho cabrío. En el caso de una persona del pueblo, la ofrenda ofrecida era una oveja o una cabra. Las personas pobres, 2 tórtolas o 2 palominos, mientras que las personas de extrema pobreza ofrecían como ofrenda una medida de harina, que era quemada sobre el altar. El propósito de estas ofrendas era la expiación de las faltas. ¿Ves? El ministerio del santuario estaba dividido en 2 partes, un servicio diario y otro anual. El servicio diario se ofrecía en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y también en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Entonces, luego que el pecador traía su ofrenda, el sacerdote comenzaba con el servicio, como lo escribe Levítico capítulo 6, versículo 7. Solo cuando el pecador cumplía con todas las instrucciones, el sacerdote realizaba la expiación y se podía encontrar el perdón. Solo así había una seguridad maravillosa que la conciencia del culpable y cualquier pecado podía ser limpiado a través de un sacrificio expiatorio. Para el pueblo de hoy, mis hermanos, basta ver los méritos de Cristo para pedir perdón. Entonces, cuando Cristo se presentó como única ofrenda, todo fue mejor. Y Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice lo siguiente: mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Los animales que se ofrecían en el santuario para perdón de los pecados ya no fueron necesarios. Acuérdate que en el pacto antiguo, el sacrificio para perdón de los pecados hizo que los judíos convirtieran a estas ofrendas en un negocio. Pero con la sangre derramada por Cristo en el Calvario, el ceremonial de los sacrificios que había señalado a Jesús pasó. Y ahora miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto, un pacto con mejores promesas y más perfecto, con Cristo como sumo sacerdote eterno. ¿Te das cuenta? Vamos a la respuesta. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál de los 2 tabernáculos es mayor y más perfecto? El santuario celestial, mis queridos hermanos. Hemos llegado, mis queridos amigos, al final de la lección. Estamos en la pregunta número 7, que dice lo siguiente: ¿cuándo se reveló el santuario celestial en las Escrituras? ¿Cómo se acerca el pueblo de Dios a la casa celestial del Señor? Estudiaremos el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 8, capítulo 10, versículos 21 y 22, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El profeta Daniel había profetizado que a la mitad de la semana número 70 del periodo dado al pueblo judío, el santuario terrenal llegaría a su fin. Acuérdate de la profecía de las 70 semanas y de las 2300 tardes y mañanas, tal cual lo ves en la imagen. Así como lo observas, así sucedió. La obra de Cristo en la tierra estaba culminada y el Señor tenía mucha sed. Era día viernes, eran las 3 de la tarde y a causa de la sed, el Señor pidió agua. Cristo se preparaba para anunciar al mundo su victoria y lo hizo a gran voz. Consumado es, dijo. Y en el momento en que Cristo expiró, hubo un gran terremoto y el velo del templo de Jerusalén, fabricado con tela muy fuerte, fue rasgado en 2, de arriba hacia abajo. Con el velo del templo rasgado, el lugar santísimo se encontraba expuesto a la vista de todos. Ya no era reconocido por el Señor. Entonces, el camino a Dios se había iniciado. El nuevo pacto se había establecido. Se reconstruyen los principios que el hombre, engañado por Satanás, había destruido con el pecado. El templo o santuario terrenal había cumplido su sagrado cometido. Con la muerte de Cristo, el pacto antiguo, el sacrificio de animales, la ley ceremonial o la ley ritual y el sacerdocio levítico
llegaron a su fin. Eso es lo que nos enseña Hebreos capítulo 9, versículo 8, que dice: dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Esos costosos sacrificios ya no eran necesarios para el perdón de los pecados. Hoy tampoco se necesita sacrificar animales para perdón de los pecados. Solo se necesita venir a Jesús con mucha fe. Se necesita arrepentirse y pedir perdón. Y Hebreos capítulo 10, versículos 21 y 22 dice: y tendiendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La Biblia nos enseña que Dios es santo. Por tanto, Él quiere que también nosotros seamos santos. Y para alcanzar la santificación, debemos limpiar nuestro corazón de cualquier inmundicia. ¿Cómo hacerlo? Primero, humillarnos delante de Dios. Es acercarnos hacia Él con total humildad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice Salmos, capítulo 51, versículo 17. El corazón contrito y humillado es aquel que reconoce su culpa y bajeza delante de Dios. Un corazón jactancioso que piense que no necesita nada y que por sus propios medios alcanzará misericordia, no será aceptado delante de Dios, tal y como lo vemos en la parábola del fariseo y el publicano. Segundo, debemos pedir a Dios que limpie nuestro corazón. Después de humillarnos ante Dios y reconocer nuestros pecados, el siguiente paso en este proceso de purificación del corazón es confesar a Dios todos nuestros pecados y pedirle un corazón limpio, ya que solamente Jesús es el único que puede hacerlo. Salmos capítulo 51, versículo 10 lo dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y tercero, es guardar su palabra en nuestro corazón. Ese corazón debe permanecer limpio, y todos los días, mañana y tarde, debemos renovar nuestro pacto con el Señor. Necesitamos leer la palabra de Dios. Solo a través del conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos mejorar el carácter, en la justicia y tener pleno discernimiento de lo bueno y lo malo. Y Proverbios capítulo 3, versículo 14 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mis queridos hermanos, Dios exige obediencia plena y comunión con Él. Por la gracia de Dios guardamos los 10 mandamientos. Nunca nos apartemos de este camino hermoso que el Señor nos ha mostrado. Nunca nos apartemos de su ley. Como dice el verso, guardémoslos en la tabla de nuestro corazón. Allí deben permanecer, mis queridos hermanos. Nunca dejemos de asistir los sábados a la iglesia. Nunca profanemos el día sábado, mis queridos hermanos, porque si lo profanamos es pecado. Entonces el pueblo de Dios tiene que guardar el verdadero día santo del Señor, que es el día sábado. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuándo se reveló el santuario celestial en las Escrituras? Cuando Cristo murió en la cruz y el velo se rasgó en dos. ¿Cómo se acerca el pueblo de Dios a la casa celestial del Señor? Con corazón sincero, con fe, purificados de mala conciencia y bautizados en agua y en espíritu. Mis hermanos, el santuario celestial es el centro de la obra de Jesús en favor de cada alma. El plan de redención es revelado a través del santuario terrenal y se convierte en un camino que nos conduce al cielo. La descripción bíblica es que aquel santuario construido por Moisés es una parábola en la cual se nos da a conocer cómo es el santuario real en el cielo. Moisés tuvo el privilegio de ver en visión el santuario celestial y en base a ese modelo pudo construirlo en miniatura en la tierra. Pero no solamente Moisés lo pudo ver, sino también Juan, el apóstol. El profeta vio no solamente el templo, sino también
los objetos que se encontraban en los dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo del santuario terrenal. El santuario celestial es la morada de Dios. Es el lugar desde donde Dios ejerce su gobierno. Es el lugar donde Dios es adorado. Es el lugar donde Dios juzga y también donde Dios salva, ¿te das cuenta? Juan vio el candelero, el altar del incienso, el incensario, las copas del incienso mismo. También vio el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ese templo, esa figura del santuario terrenal, culminó su propósito divino en el año 31, cuando Cristo proclamó: consumado es. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Es ahí donde todos los ritos y ceremonias llegaron a su fin. Y es a partir de allí que el pueblo de Dios puso su mirada en el santuario celestial. Hoy, mis queridos hermanos, ya no es necesario ni los ritos ni los sacrificios, porque el sacrificio único y perfecto que se hizo en la cruz es el más grande. Ese sacrificio daba paso al santuario más grande y perfecto que fue construido por el mismo Dios. Ese santuario más grande es nuestro Señor Jesucristo. Hoy solo basta mirar el sacrificio perfecto de Jesús, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y pedir perdón. Querido amigo, pon tu mirada en el cielo, porque el verdadero santuario está listo para acogerte, está listo para perdonar tus pecados y darte gracia en abundancia. Solo tienes que obedecer su ley, tienes que guardar su día santo, que es el sábado. ¡Feliz sábado, mis queridos hermanos! Que la bendición de Dios sea con todos y cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta el momento del programa. Vamos a enviarle miles de estrellitas de premio por ser unos buenos alumnos. Nos alegra mucho. No nos sentimos dignos de poder estar, a mí sobre todo, ni de ser presentadora. Para mí es un privilegio tan grande estar con ustedes, los mejores alumnos que pueda haber del universo, los alumnos de la escuela sabática. Van a recibir su título, sí, no acá en la tierra, no. Ustedes recibirán su diploma allá arriba en el cielo. Vamos a pasar todos y por fin en una aula hermosa donde va a estar el maestro entregándole el diploma nombre por nombre, con un nombre nuevo, por supuesto. Dios los bendiga copiosamente. Vamos con fuerza, vamos con poder. No habrá nada que nos amilane. Seguiremos trabajando, impartiendo la palabra de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre mío, por habernos convocado, por habernos reunido. Señor, perdónanos las faltas que hayamos tenido, pero ayúdanos, Señor, a entender cada día mejor tu palabra, ponerla en práctica, compartir con las personas que desconocen todas estas verdades sagradas. Si es tu voluntad, permite, Señor, que nos volvamos a encontrar muy pronto para seguir estudiando. Ayuda grandemente al maestro, Señor, que has elegido este instrumento terrenal. Por él oramos, Señor, para que le siga dando fuerza en este ministerio laico que emprendió con mucho amor y que, Señor, si es tu voluntad, lo va a continuar todavía, porque necesitamos este adoctrinamiento, estas enseñanzas tan importantes. Bendice a toda tu iglesia a nivel mundial, Señor. Gracias por habernos escogido. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.